Hoy vamos a ver un tema que, como les estaba comentando, estuvimos viendo dentro de los mecanismos de investigación participativa. Estuvimos viendo uno de los métodos que tiene que ver con el árbol de problemas y árbol de objetivos. Este esquema pertenece propiamente a una herramienta que se utiliza mucho en proyectos que se llama marco lógico. Se utiliza, es una herramienta que sirve para el diseño, para la ejecución y para la evaluación de proyectos. Espero que les sirva de mucho, porque incluso esta herramienta la van a poder utilizar ustedes hasta en los trabajos de investigación que van a realizar. Espero que el tiempo nos alcance para poderlo ver, bastante aproximado, ¿verdad? Y para efectos prácticos, esa es la asignación que les voy a dejar. Después de que vayamos viendo en qué consiste el marco lógico, tendrán que conseguir en la web un marco lógico sobre un proyecto que a ustedes pues les gustaría, porque se van a dar cuenta que en la red o en la web existen tantos modelos de marcos lógicos, son inmensos, son cantidades, pero va a ser importante que ustedes identifiquen un tema en particular y que se busquen un marco lógico relacionado a ese tema. ¿Qué es lo importante que vamos a hacer durante el resto de la clase? Lo que vamos a hacer es que vamos a conocer un poco sobre la herramienta del marco lógico, cómo se estructura, cómo se construye, cómo se utiliza. Por eso manifiesta que esta es una herramienta que sirve para el diseño de proyectos, es decir, cuando usted está construyendo un proyecto desde cero. También sirve para la etapa de la ejecución, es decir, cuando ya está desarrollando el proyecto. Y también sirve para la etapa de evaluación del proyecto. Es decir, que esta herramienta le permite también evaluar el proyecto que usted está ejecutando. Entonces, como pueden darse cuenta, pues esas son las tres puntas del marco lógico, ¿verdad? El diseño, la ejecución y la evaluación. Todas están relacionadas y no, las personas, es decir, los profesionales no participan, cada profesional participa en cada una de las etapas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la persona o las personas que participan en el diseño habitualmente no son los mismos que ejecutan. Y habitualmente los que evalúan no son los mismos que están ejecutando. Entonces, prácticamente participan diferentes grupos de personas en cada una de las etapas. Dice que este es un instrumento para la identificación del proyecto. ¿Por qué razón? Porque esos 4 pasos que están ahí son los que vamos a efectuar o los que vamos a llevar a cabo durante el resto de la clase. Prácticamente esta semana vamos a estar viendo la teoría del marco lógico, y para la otra semana pues vamos a estar discutiendo ya un marco lógico redactado, y ya pues su trabajo final no va a ser un examen, sino que va a ser la presentación y explicación de un marco lógico, del que usted encontró, del que usted logró identificar que le gustaba por el tema, por el abordaje. Y lo que me interesa a mí es la comprensión o entendimiento de cómo es que se estructuran. La verdad es que no es nada complejo, ¿verdad? Pero sí lleva ciertos pasos que hay que respetar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues la van presentando, por favor. Y de nuevo, ¿verdad? Vamos a agotar entonces, en primer lugar, el análisis de involucrados, después el análisis de problemas, y ese mismo árbol de problemas se convierte en mi árbol de objetivos. Y posteriormente, entonces, analizamos las diversas alternativas que se van a identificar en este proceso.
Este es el material que yo he estado utilizando para esta capacitación, porque esta capacitación ya la he brindado yo en otras instancias y me parece muy adecuada, pues, porque esta es una herramienta participativa muy interesante, muy ligada a la metodología que estuvimos viendo y que sus compañeros, pues, muy amablemente han estado explicando. Pues ahora vamos a ir viendo el tema, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el análisis de los involucrados? Hay una definición. Dice que el análisis de los involucrados es un instrumento que permite, primero, identificar aquellas personas y las organizaciones que están interesadas en el éxito del proyecto. Pero ustedes dirán, pero realmente existen personas que estén interesadas en el éxito del proyecto, perdón. Sí, claro que sí. Pero también existen personas, como el caso 2, que dicen que están aquellas personas que contribuyen o son afectadas por los objetivos del mismo. Eso significa, jóvenes, que todos los proyectos generan siempre impactos positivos y impactos negativos durante su ejecución. Y es por eso que el análisis de involucrados nos lleva a identificar ese tipo de personas. Los que están a favor del proyecto y que están interesados en que este proyecto tenga el éxito adecuado, y están las personas que se sienten afectadas por el proyecto mismo. Entonces, ya se van a dar cuenta a por qué razón tenemos que hacer eso. Y luego tenemos un tercer tipo de personajes que dice, y están aquellas personas a quienes tienen un poder de influencia sobre los problemas que hay que enfrentar. Es decir, también tenemos que identificar a las personas del ámbito político, del ámbito de gobierno, que está relacionado con el tema, con la problemática que se pretende resolver. Entonces, prácticamente los dos grupos de personas primero son personas comunes y corrientes que habitualmente viven en la misma zona donde se va a desarrollar el proyecto. Y el tercero, pues son personas prácticamente que tienen influencia o que pueden tomar decisiones desde el gobierno, ya sea para beneficiar el proyecto o para afectarlo, en cualquiera de los dos sentidos. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Muy bien. El análisis de involucrados tiene un objetivo, o se debe llevar a cabo con cierto nivel de objetividad. ¿Por qué es necesario esto? Porque ustedes se van a dar cuenta en el camino que durante el proceso de las entrevistas y del abordaje, pues hay personas que no tienen una muy buena opinión sobre lo que es el proyecto, por lo que estábamos mencionando anteriormente. Es por eso que una de las características fundamentales del análisis de los involucrados es mantener la objetividad en el proceso de la planificación, al momento de considerar la diversidad de puntos de vista, por lo que yo les estoy mencionando. Se van a encontrar personas que hablan mal del proyecto, que no les gusta el proyecto, que sienten que los va a afectar el proyecto, como también se van a encontrar personas que hablan bien del proyecto, que sienten que los va a beneficiar, que sienten que les va a ayudar. Entonces, usted tiene que aprender a ser objetivo en ese sentido. ¿Qué significa? Que una vez que identifique las personas que están en contra, pues tendrá que ver qué estrategia se va desarrollando en un futuro para revertir eso. Porque probablemente hay muchas personas que pueden tener una percepción equivocada de lo que es el proyecto. Y tal vez con una explicación del mismo puedan quedar satisfechos o muy claros, ¿verdad? En lo que va a pasar con el proyecto. También debemos tener un sentido de pertenencia. ¿Qué significa? Fomentar el sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios y de los prestatarios, al incluirlos desde el comienzo en el proceso de la planificación. ¿Se acuerdan ustedes parte de lo que se explicaba en la metodología de la investigación participativa
el tema de la pertenencia, cómo es que se veía desde aquella óptica. ¿Alguien lo recuerda? Hola. Sí, Ondina. Sí, de acuerdo. Así es, o sea, el tema de la pertenencia es el tema de apropiarse uno del sentido del proyecto, de lo que se pretende hacer. Sí, es decir, y el tema de la pertenencia también yo la promuevo involucrando a los participantes, a los diversos actores desde la planificación del mismo proyecto. Es decir, desde que yo estoy en la etapa del diseño del proyecto, es conveniente incluir a los involucrados, llámese los beneficiarios, llámese las personas que se van a sentir beneficiadas por el proyecto o incluso los que se van a sentir afectados. Todos esos personajes deben ser considerados porque hay que generar un sentido de pertenencia. Sí, Glenda. Bueno, como decía usted, debemos de ser objetivos con los proyectos, pero mucha objetividad podemos tener, pero no perder, ¿verdad? El sentido de que no podemos ser impositivos cuando tenemos un proyecto, cuando llevamos un proyecto a la comunidad, porque como usted ya decía, pues vamos a tener personas en contra, personas a favor, pero pues va mediante las estrategias que nosotros bueno, los que estamos formulando el proyecto, el diseño del proyecto, pues utilizamos con esta población, porque si no, entonces lo que vamos a realizar no es siendo objetivos, sino que impositivos. Bueno, considero yo. Sí. Muy bien, muy bien. Pero sí, lo que están explicando ustedes tiene mucho sentido porque ese es el tema. O sea, cuando usted se siente partícipe de alguien, de algo, perdón, de un proyecto, cuando usted se le involucra desde un inicio. Muchos de los errores que se cometen en la conformación de proyectos es que a las personas, a los involucrados, muchos de ellos no se les incluye. Es excluyente el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted necesita impulsar o promover el proyecto, esta persona no tiene un sentido de pertenencia porque usted nunca lo incluyó, nunca lo entrevistó, Eso pasa. nunca le preguntó si Sí, estaba de acuerdo o no. yo creo ¿Sí? que también eso pasa con las políticas públicas que tenemos, que a los sectores involucrados ni tan siquiera los consultan, sino que solo se las imponen. Entonces, por eso hay demasiados desacuerdos. Entonces, en el diseño, en la formulación, en el diseño de los proyectos, lo importante es que se converja, me parece, entre la persona que está formulando y no llevar aquellos proyectos, ¿verdad? Porque por lo general, bueno, si son en unas comunidades, la gente pues tampoco tiene como esa capacidad. Bueno, sabemos cómo estamos ahorita con el nivel de educación. Entonces, con aquellas letritas chiquitas, la gente ni te hace, no es lo mismo que te pregunten y te consulten.
aunque ya haya un proyecto social definido para esa comunidad, pero que se pueda consultar y que haya ese sentido de pertenencia, como lo dice usted, porque de esa manera yo estuve en ese proyecto, yo construí ese proyecto. Por ejemplo, yo como miembro de la red de trabajadoras, a nosotros nos consultan cada vez que vamos a realizar un proyecto. Ahorita estamos en eso, justamente con WIF. Entonces, pero, o sea, nos pasan un borrador y nos dicen qué es lo que ustedes prefieren, qué indicadores movemos acá, cuáles indicadores podemos mover, cuáles podemos asociar con esta organización también. Entonces, sí, creo que va parte desde ahí. Esa es mi experiencia. Muy bien, muy bien. Excelentes, excelentes las participaciones y las percepciones. Al final de eso se trata, porque en la práctica, jóvenes, en la práctica no es fácil. Hay proyectos que se han detenido en muchas ocasiones por el hecho de no haber sido inclusivos, por el hecho de no haber buscado y de no haber pretendido promover la pertinencia en los involucrados, sino que se elaboraron los proyectos, no se tomó en cuenta a la gente, y ya cuando usted desea ejecutar el proyecto, ahí es donde venden los grandes problemas. Bueno, hoy viene la pregunta. ¿Por qué hacer un análisis de involucrados? ¿Para qué? Primero, para identificar su importancia, sus intereses y su influencia en la operación. Ahí estamos hablando ya de los involucrados. Lo primero que usted tiene que hacer entonces cuando hace un análisis de involucrados es que los tiene que identificar y listarlos. Es decir, tiene que identificar a todos los que se van a ver involucrados en ese proyecto. ¿Para qué? Porque usted los va a terminar entrevistando, va a terminar haciendo un levantamiento de información de la importancia que tiene para esta persona el proyecto, si tiene interés y de la influencia que este puede tener en una operación. Entonces, por eso es necesario hacer el análisis de involucrados. Segundo, es necesario hacer este análisis, dice, para identificar a las instituciones locales y sus procedimientos. Es fundamental que todo proyecto cuente con el respaldo y con la ayuda de las instituciones que funcionan en la localidad. Y esto usted se va a dar cuenta más que todo cuando usted pretende echar a andar un proyecto en la zona rural, donde las organizaciones y las instituciones en la medida que estén comprometidas, pues le van a echar la mano, pues le van a apoyar. Y luego dice el tercero, de por qué hacer un análisis de involucrados, pues es necesario porque esta nos va a proveer la base de una estrategia de participación. El análisis de los involucrados constituye un instrumento que es fundamental para comprender el contexto social e institucional de un proyecto, así como de un programa o de una política social. Es decir, entonces, que el conocer a los involucrados contribuye a mi estrategia de participación. ¿Por qué razón? Porque una vez que yo ya identifiqué las personas que probablemente pudiesen estar en contra del proyecto, yo debo de definir una estrategia que me permita por lo menos hacer cambiar a estas personas de parecer. Es decir, si hoy están en contra del proyecto, mi meta sería entonces por lo menos hacerlos cambiar. Tal vez no se van a poner a favor del proyecto, pero que tomen una actitud pasiva o una actitud neutra. Es decir, que ya no se involucren, ¿verdad? Que ya no sientan que se les está afectando y que por tal razón entonces ya su posición ha ido cambiando. Pero hago la aclaración. La estrategia de la cual estamos hablando, no estamos hablando ni de mentiras, ni de inventarle a la gente, ni de crearle falsas expectativas, sino que tenemos que conocer y comprender cuáles son los intereses que las personas tienen, porque creo que ya anteriormente ya les había comentado, hay una experiencia con el FIS. El Fondo Hondureño de Inversión Social se volvió y todavía existe una entidad a nivel nacional que es la que ejecuta proyectos de infraestructura. Es la que construye escuelas, es la que construye hospitales, es la que construye un montón de obras civiles en este país. Pero ¿qué es lo que sucede?
no es la primera vez que una institución como el Fondo Hondureño de Inversión Social ejecuta proyectos que no son del interés ni de la importancia de los involucrados. Y es ahí por donde debemos empezar. Usted, cuando va a entrevistar a un grupo de personas en una comunidad, necesita identificar cuáles son sus prioridades, porque en muchas ocasiones se va a dar cuenta que las prioridades de la gente no son las prioridades suyas, como facilitador. Entonces usted tiene que entender por qué la importancia de las personas es diferente al suyo, y al final el que más importa es el de las personas, no es el suyo, porque ellos tienen una visión de la región y de la localidad que probablemente uno no la tiene. Entonces es por eso que tenemos que respetar estos elementos que son fundamentales. Hemos estado conversando sobre los tipos de involucrados. Prácticamente encontramos dos tipos. Los que se consideran o de entrada creen que van a ser beneficiados, que dicen que son aquellos quienes ven ventajas para ellos en un cambio, y por la misma razón entonces tratan de impulsarlo y de promover el proyecto. Mientras que están también las personas o los grupos que pueden decir que van a ser perjudicados. ¿Y qué van a hacer estos? Habitualmente tratarán de impedir el perjuicio que les ocasione el cambio o el proyecto que se está, que este sea diferente o simplemente que no se lleve a cabo. Es decir, entonces los perjudicados son los más peligrosos, porque son los que se oponen al proyecto, y en alguna ocasión incluso estarían dispuestos a que mejor no se lleve a cabo el proyecto antes de que los perjudique. Pero entonces está la opción de que el proyecto se puede ir ajustando a efectos de mantener a estas personas bajo el criterio de que no se sientan dañadas. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de información? Primero, son los mismos involucrados. Va a haber que entrevistarlos. Obviamente, si va a incluir personas, digamos, que pertenecen a una sola, vaya, que usted quisiera entrevistar a las personas que tienen un puesto en el mercado, en un mercado en particular. Difícilmente los va a poder entrevistar a todos, pero sí tiene que hacer una muestra de esa entrevista. Entonces, la fuente de información primordial va a ser, en este caso, primero, el involucrado. Segundo, si las personas se creen que van a ser afectadas, pues usted lo que va a tener como resultado son manifestaciones públicas. Segundo, van a tener prácticas de esos actores en tiempos pasados. Es decir, se van a dar cuenta que hay muchos líderes que ya en algún momento pasado se vieron involucrados en detener algunas actividades de su área, y probablemente entonces los va a volver a encontrar acá. También se va a involucrar la prensa con denuncias, con quejas sobre ciertas prácticas. Van a existir algunas investigaciones sobre lo que es el terreno sobre el cual se pretende llevar a cabo lo que es el proyecto. Y luego, pues, está lo que les he estado yo manifestando: llevar a cabo un contacto habitual con los destinatarios o con los beneficiarios. Va a haber un momento en que los va a tener que entrevistar para identificar entonces, bueno, qué tipo de involucrados son, si están a favor o están en contra, y en ambos casos tiene que saber por qué. Y eso le va a ayudar entonces a ir construyendo y hacer el análisis de involucrados. ¿Me siguen hasta acá, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, está bien. Muy bien. ¿Cuáles son los 4 pasos para el análisis de los involucrados? Primero, identificar a las partes principales. Ahí es donde yo les comento, cuando veamos el ejemplo que ustedes van a conseguir de marco lógico, se van a dar cuenta que lo primero que uno hace es identificar a todos los involucrados. Lo saca en una lista. Usted se pone a pensar desde el punto de vista de un proyecto,
Y usted dice, bueno, ¿quiénes son los involucrados aquí? La población, el alcalde, la empresa privada, la iglesia, si es que viene el caso. Ahí va a ir sacando usted una lista de muchos personajes que usted en algún momento necesita identificar. Y lo más importante, tiene que asegurarse que no le queda a nadie por fuera. Porque si usted deja a alguien por fuera, estábamos hablando de un proceso de exclusión, el cual al final a usted se le puede generar en un proyecto que finalmente no va a poder ejecutar. Segundo, dice que hay que evaluar los intereses de los involucrados y el impacto potencial del proyecto sobre estos intereses. Solo imagínense al día de hoy todo lo que se ha establecido sobre el río Gualcarque y todo lo que sucedió con la hidroeléctrica y finalmente desencadenó en la muerte de Berta Cáceres. ¿Cómo cree que está ahorita este tema? ¿Cree que existan condiciones para que este proyecto avance? ¿Cree que las personas que viven ahí en la zona estén interesados en que esto camine? ¿Cómo lo ven? Sí, Glenda. No creo que la comunidad esté interesada en que ese proyecto camine, no solo por la muerte de Berta Cáceres, sino por todo lo que les ha pasado, todos los efectos, los encarcelamientos, las difamaciones, las violaciones de derechos y lo que afecta, el impacto que trae ese ambiental, porque ese proyecto es un proyecto de muerte. Para mí, licenciado. Muy bien. ¿Y los demás qué dicen? Aparte de que afecta, esto es impositivo, la actitud que habían tomado, estaban imponiendo sin antes haber involucrado a la comunidad, sin saber, sin haber hecho investigaciones, sin haber hecho, encuesta, ¿verdad? Entonces, ahí faltaron a los derechos de este pueblo, a las verdaderas necesidades, ¿verdad? Investigar si realmente había una necesidad, que iban a afectar o no. Solo estaban viendo un interés aparte. Muy bien, y ya que menciona eso, Marta, eso me trae a colación el convenio 169 de la OIT. ¿Qué dice ese convenio, jóvenes? Ya creo que lo habíamos visto en clase. ¿Qué dice el convenio 169 de la OIT? Sobre la consulta previa, licenciado. Así es. Libre e informada para los pueblos. Exactamente. Ese es un principio y ese es un fenómeno que cuando usted va a desarrollar un proyecto, usted lo tiene que tomar en cuenta. Marta ya lo dijo claramente. Ese proyecto de Gualcarque se desarrolló bajo un esquema impositivo. Jamás le preguntaron a la gente, jamás consultaron a las personas. Fíjense que probablemente el proyecto pudo haber tenido viabilidad. Incluso yo conozco proyectos, incluso yo fui administrador de proyectos hidroeléctricos en los cuales yo los pongo de ejemplo porque los dueños del proyecto manejaron muy bien el esquema, el análisis de involucrados. ¿Por qué razón? Porque identificaron a aquellas personas que se oponían a este proyecto, les demostraron que el proyecto no iba a tener un impacto ambiental significativo y que lo que se iba a generar como impacto ambiental, ellos iban a tomar medidas compensatorias y medidas para mitigar el impacto. Entonces, ahí fue una especie como de una negociación porque lo que dice, ¿verdad? O sea, el acuerdo 169 de la OIT, el convenio, establece claramente de que para que un proyecto de esta naturaleza, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el medio ambiente, debe contar en primer lugar con el visto bueno de la población. Es decir, no puede usted imponer un proyecto de esa naturaleza inconsultamente porque automáticamente está violando acuerdos internacionales, ¿verdad? Entonces, y lo más interesante,
que la inversión que se va a poner ahí se va a poner en riesgo. Porque imagínense, si la gente se le revuelve, si la gente se molesta, si la gente toma actitudes muy agresivas, entonces usted automáticamente ese proyecto no lo va a poder desarrollar. Entonces, eso es lo que está sucediendo con la hidroeléctrica que se quiso poner ahí. Con que esta empresa, DESA se llama, esta empresa desarrolladora, ¿qué se llama? Y no me acuerdo cuál es el otro nombre. Esa empresa tiene ese proyecto varado. ¿Y qué sucede? Que le ha metido millones de dólares, ya le metió dinero. Ese proyecto no se va a poder consolidar por todo lo que ha sucedido ahí en la zona. Y ante todo, ¿verdad? Por la posición ahora más en contra de los mismos involucrados, que por todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Imagínense, desencadena hasta en la muerte de Berta Cáceres. Hoy nadie le va a aguantar cuento que le van a terminar ese proyecto ahí. No hay manera. No existe forma. Entonces, aquí Carlos Humberto nos está escribiendo un caso que él conoce, dice, en el municipio de San Jerónimo, en Comayagua. Dice que sucedió lo mismo. Una empresa hidroeléctrica llegó con toda la documentación de aprobación, ¿verdad?, al Congreso Nacional, pero sin haber hecho la previa consulta. Simplemente con el alegato, ¿verdad?, de que esta generaría un impacto, un beneficio para el municipio. Y ahora es que son los problemas, dice, cuando la represa deja ir río abajo, pues todo el odio, ¿verdad? Y esto genera un daño a la bomba de riego. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Más allá del análisis de involucrados, el análisis del proyecto no fue suficiente como para haber medido de que esto iba a generar esa sedimentación de la que está hablando Carlos Humberto, y que esa sedimentación ahora está afectando las bombas de riego. Es más, el proyecto debió haber identificado ese problema y debe proponer entonces una medida de mitigación. ¿Qué podría hacer? Me estoy inventando, ¿verdad? Porque yo no sé mucho sobre bombas de riego. Probablemente comprar un filtro más adecuado o darle un mantenimiento más seguido por parte del mismo proyecto. No sé, ¿verdad? Pero las medidas de mitigación se tienen que incorporar. O sea, es decir, no solo con hacer la consulta basta, sino que también basta con que usted identifique los impactos ambientales que se van a generar y a partir de ello usted defina cuáles son las medidas de mitigación para mitigar los impactos y en algún momento las medidas de compensación ambiental. Porque los proyectos de esta naturaleza no créanme lo que no son propiamente, no generan impactos ambientales. Entonces, es una situación que lo vamos a ir viendo en el camino y que por esa razón se vuelve muy, muy interesante. ¿Sí, Glenda? Aquí cerquita tenemos el caso de las eólicas de Santa Ana, que también pues fue un proyecto que no fue consultado y que ha pues dejado un impacto ambiental bastante fuerte, que la energía que se produce ahí, ni tan siquiera el 100% o el 80% queda en el país, en primer lugar, sino que lo más un 4% es vendida a Guatemala, creo, Nicaragua, y pues las personas adultas, las personas jóvenes están quedando sordas, la migración de los árboles, se están secando las cuencas de agua por la acidez de los líquidos que tiran esas eólicas. Entonces, aparte de eso, que las tierras en las que están estas eólicas no pueden ser vendidas ni por la segunda ni tercera generación, porque, como les decía, vienen
proyectitos con unas letras bien chiquitas y le hablan a la gente en dólares y al año, ¿verdad? Entonces la gente piensa de que realmente es un beneficio económico que va a tener para propio y para la comunidad, pero que en realidad lo que más deja pues es un impacto negativo. Muy bien, pero recuerden que hemos estado hablando de proyectos meramente de negocios. También están los proyectos sociales. Los proyectos sociales, al final, jóvenes, es la misma historia. Aun y cuando un proyecto de negocios, ¿verdad? Como es una hidroeléctrica, una eólica, siempre debe agotar o llevar a cabo el mismo patrón, el mismo camino. Se debe de identificar a los involucrados, se debe conocer cuál es la opinión de los involucrados y a partir de esa opinión, entonces, pues ver cómo se trabaja el perfil del proyecto para demostrarle a la gente que aun y cuando el proyecto va a tener impactos, pues de alguna manera van a tener algunas mitigaciones, ¿verdad? Que van a poder ser validadas el día de mañana por la misma autoridad. Se pueden generar algunos beneficios para la misma región. Yo recuerdo de la hidroeléctrica que yo fui administrador, pero no de la hidroeléctrica, sino que yo estaba del lado del financiador. Y en ese caso se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Con las personas. Bueno, uno fue el famoso caudal natural que le llaman, ¿verdad? Parece que uno de los grandes impactos que tiene las hidroeléctricas es que disminuyen el caudal río abajo. Entonces, se adquieren compromisos de mantener el caudal dentro de un porcentaje aceptable para efectos de que la biodiversidad que hay en ese río pues no se vaya a perder, porque hay ríos que totalmente han colapsado. Es decir, el caudal natural que le llaman ellos, ¿verdad? O medioambiental es muy por debajo. Y lo que sucede entonces es que las especies que viven en esas aguas mueren. Pero nuevamente, ¿verdad? Todo lo que estamos mencionando tiene que ser parte del mismo estudio que le revele a las personas, ¿verdad? Los impactos, si van a haber impactos, y luego entonces que le diga a las personas y se pongan de acuerdo con esas personas cómo se van a negociar esos impactos. Como lo dice Glenda, al final sí, hay personas que fueron engañadas, probablemente hay personas que solo vieron el impacto de lo que le iban a pagar año con año, ¿verdad? Pero nunca se imaginaron los perjuicios que les iba a generar. Y ahora entonces que están viviendo esa etapa de perjuicios, han adquirido compromisos por años. Y entonces eso es lo mismo que yo escucho hablar de las antenas de las empresas estas, de las telefonías de celular. Que hay muchas empresas, hay muchas personas naturales que lo buscaron, ¿verdad? Para que alquilaran una parte del terreno para poder instalar una antena repetidora. Y ahora resulta que dicen algunas personas, algunos especialistas, que eso generan ciertos daños y ciertos perjuicios. Pero entonces, ahí fue, como diríamos, ¿verdad? Deslealtad del empresario y también fue un poco de la gente, pues muy queriendo hacer dinero, pues, de cualquier manera. Entonces, esos son los elementos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? En todo este proceso. Entonces, estábamos en los 4 pasos del análisis, ¿verdad? Que estábamos mencionando. Primero, le mencionaba, es necesario identificar a todas las partes involucradas. Usted no puede dejar a ninguno por fuera. Segundo, evaluar los intereses que tiene cada grupo o cada involucrado y cuál es el impacto potencial que eso va a tener dentro de lo que es el proyecto respecto a esos intereses. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque puede pasar algo. Si la gente que se opone es una minoría y usted va, digamos, si usted es un proyecto que va a desarrollar en un municipio y se va a un cabildo abierto y el cabildo abierto le facilita o lo faculta para que eche a andar el proyecto, pues bueno, pues usted está cubierto. Porque hay que tomar en cuenta algo. No necesariamente va a quedar bien con todo el mundo. Algunas personas se van a sentir afectadas, pero si son la minoría,
pues en algún momento el proyecto puede tomar la decisión de continuar porque la mayoría de las personas estuvo de acuerdo. Pero, de nuevo, ¿verdad? Lo más ideal sería que las personas que se sientan afectadas, de alguna manera se les busque una forma de compensar, ¿verdad?, el daño que se le pudiese causar en algún futuro. El paso 3. Hay que evaluar la influencia y la importancia de los involucrados, por lo mismo que estamos hablando. Si los involucrados que están de acuerdo con el proyecto son la mayoría, pues automáticamente usted tiene su proyecto pues aprobado prácticamente. Porque recuerde que la influencia de esos que están a favor del proyecto le va a servir a usted para que le aprueben el proyecto, aun y cuando exista una minoría que se oponga. Y el número 4 sería diseñar una estrategia de participación para los involucrados, lo que estamos mencionando. Parte de la estrategia es que usted identifica a los que se oponen y a esos que se oponen, entonces usted se puede acercar a ellos e identificar cuáles son los daños que ellos creen que se les va a generar. Y en algún momento entonces llegar a pactar ciertos arreglos o ciertas formas de manejar el proyecto para generar un impacto lo menos posible que se pueda o, como les estaba mencionando, o implementar una medida de mitigación. Entonces, ese sería un elemento importante para esos efectos, ¿verdad? Mañana vamos a analizar la famosa matriz de análisis de los involucrados. Aquí ya es un proyecto que esta vivencia que les estoy mostrando es una vivencia de un proyecto. Se han identificado, ¿verdad?, que en esa matriz, pues, los primeros involucrados son el ministro, hay un viceministro, hay un sindicato de maestros, hay una federación de escuelas privadas y hay otros actores más, ¿verdad? Entonces, a ellos durante las entrevistas se han identificado cuáles son los intereses que tienen en el proyecto, cuáles son los problemas que ellos perciben en el desarrollo de este proyecto y cuáles son los recursos o los mandatos que existen dentro del espacio, ¿verdad? Es decir, llamemos recursos, ¿verdad?, toda aquella capacidad que puede existir dentro del ámbito físico de la región o del país, y los mandatos estamos hablando de las leyes, el marco legal que va a permitir o que va a prohibir hacer algo. Entonces, todos esos elementos se los van a dar a conocer a usted, los involucrados, cuando usted los entreviste y cuando usted los analice. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Hola. Estaba levantando la mano, pero creo que no me vio. El proyecto que nos toca hacer sería desde 000. No, Sara, no nos dé el tiempo, porque hacer un marco lógico, hacerlo no nos lleva no menos de 3 meses, hacerlo de cero. Y no tenemos 3 meses. Lo que vamos a hacer es que, por eso esta mañana les voy a dar un poquito más de elementos de juicio, para que cuando ya vayamos viendo el marco lógico que yo estoy presentándoles, ustedes van a buscar uno que ya esté redactado. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir analizando poco a poco. El que usted busque, lo va a ir analizando, pero lo más importante, usted va a buscar un marco lógico con un tema que a usted le interesa desarrollar, y es lo que me interesa a mí que ustedes pongan en práctica. Esa es la idea. ¿Siguen hasta ahí? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Más o menos. Para eso son 2 semanas. Ah, ok. Ok. Marta Núñez. En sus cámaras, jóvenes, por favor. Presente. Ana Melissa. Presente, licenciado. Toma bruja, aquí las brujas. Sandy. Presente.
Carlos Humberto. Presente, licenciado. Gabriel. Presente, licenciado. Albaluz. Presente, Lic. ¿Y fue al médico o algo? No. Pues yo. ¿Y la camiseta, Alba? Aquí están, miren, para los que la quieran mandar a hacer. Mire, es que Aquí está el nombre y aquí está el logo. Muy bien, ahí les estaba diciendo entonces, jóvenes, para los que manden a hacer ahí las camisetas van a tener unos puntos extras. Kevin Andrade. Presente, Lic. Ya voy. Glenda Lisset. Presente, licenciado. Ondina. Ana Lorena. Presente. Gloria Lisset. Presente. Activó la cámara, Gloria. Sí, Lic. Sí, ya la tengo activada. Sara Nolasco. Presente, Lic. Mentira, no sé clase. Gabriel. Presente, Lic. Ok. Bueno, jóvenes, aquí nos quedamos. Seguimos mañana.